Hola Oleg, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Ciao, hola, buongiorno Clara, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Hace mucho tiempo que vives en Chile y hace 2 años que volviste en Moscú. Habría gustado vivir entre Kiev y Moscú, pero no puedes ya volver en tu país. Yo creo que me habría gustado vivir en muchas partes a la vez, pero en esta situación, con esta realidad, con las cosas que están pasando aquí en Europa, yo creo que es importante, es interesante también estar aquí cerca de los acontecimientos, porque estoy absolutamente seguro que muchas cosas en el mundo dependerán ahora de la situación en Europa. Los periodistas occidentales hablan sistemáticamente sus artículos o programas de televisión con expresiones como hay un agresor y un agredido y conflicto injustificable y no provocado para Ucrania. ¿Por qué hay una necesidad perentoria de utilizar esta premisa y cuál es su opinión sobre la guerra en Ucrania? Bueno, es un tema bastante complejo porque nosotros ahora estamos viviendo el momento cuando parece que el periodismo se acabó, el periodismo murió. Hace pocos años, los grandes medios occidentales como BBC de Londres, por ejemplo, muchos de nosotros, desde la izquierda también, considerábamos medios serios, que no publicaban cualquier cosa, que eran equilibrados. Yo creo que con el comienzo de esta guerra, este periodismo medido, serio, desapareció y lo que estamos viendo es una guerra entre los fake news, entre la competencia, entre las mentiras, porque mientras más grande la mentira, más fácilmente la gente cree en esto, porque lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a un periodismo más decente, más serio, más normal, que no existe. Hablando del agresor y los agredidos, yo creo que estoy absolutamente seguro que los que estamos agredidos en todo es el espacio postsoviético, es el territorio de la ex Unión Soviética, que para el occidente colectivo y sobre todo para los Estados Unidos que quiere imponer al mundo su dominio de siempre, es un territorio de nuestra memoria histórica, es un territorio del mismo pasado, de la misma cultura. Por eso es tan importante desunir, contraponer y enemistar a los pueblos soviéticos o ex-soviéticos, no sé cómo definirlo mejor, y sabemos que no hay pueblos más cercanos que el pueblo ucraniano y el pueblo ruso. O sea, es prácticamente imposible decir dónde termina Rusia y dónde empieza Ucrania, porque estamos hablando de Ucrania, es un país culturalmente muy diverso, de muchas culturas, de varios idiomas dentro. Así que cambiar toda esta diversidad humana, toda esta riqueza que teníamos a la actual agresividad uniforme, con un discurso uniforme, con la agresión uniforme, es claramente es una trampa psicológica, política y mediática. Podemos hablar del origen de todo esto. Lo que pasa es que no hubo ningún conflicto entre Rusia y Ucrania cuando todas las repúblicas de la ex Unión Soviética estaban en el estado del primer shock después de Perestroika, cuando el presidente de Rusia era Boris Yeltsin, que es más o menos lo mismo que Vladimir Zelensky en Ucrania ahora, y estas políticas absolutamente sumisas, coloniales, neoliberales, eran más o menos iguales en todo el espacio postsoviético, quizás exceptuando Bielorrusia, que con el presidente Alexander Lukashenko salió de esta lógica. Pero los problemas entre Ucrania y Rusia empezaron y iban agudizando porque hubo mucha presión desde afuera. Cuando Rusia, conservando el modelo capitalista y todo, también podemos hablar de eso, pero no es tan interesante, pero Rusia realmente optó por un rumbo más independiente del occidente colectivo,
cuando Rusia dijo no a la agresión de la OTAN en Siria, cuando Rusia trató de construir las relaciones de igual a igual con los países occidentales y fue rechazada, despreciada, y sobre todo cuando en un país orientado a la OTAN, a Europa, después del golpe de Estado que los medios presentan al mundo como la revolución del Maidán o revolución de la dignidad, la situación en Ucrania económica, social, empezó a empeorar muchísimo, porque en Ucrania el occidente se aplicó el mismo modelo económico que conocemos muy bien en Latinoamérica, es el neoliberalismo puro, con la destrucción de la salud, de la educación, de toda la esfera social y sobre todo la destrucción de la cultura. Rusia, a cambio, con sus contradicciones sin duda, con sus avances y retrocesos, Rusia se mantuvo con bastante alto grado de independencia de los Estados Unidos y económicamente, culturalmente y sobre todo en términos de la protección social de la población, Rusia es un país bastante exitoso ahora si lo comparamos con Ucrania. Yo estuve en Ucrania antes de la guerra, pasé como medio año, estaba viajando entre Rusia y Ucrania. O sea, estos viajes también se puede escribir un libro porque era como semi-legal, era muy raro porque la frontera estaba cerrada, no se podía ir desde Rusia a Ucrania directamente, había que cambiar el de bus, caminar por la frontera con las maletas. Bueno, es otra historia. Y Ucrania, yo no estuve en Ucrania 8 años después del golpe de Maidán. Ucrania retrocedió décadas y décadas. Me parecía que estoy en un país tercermundista. Capital de Ucrania, Kiev, que antes tenía mejor calidad de vida que Moscú, se convirtió en un pueblito provinciano muy pobre, con muchos problemas, muchos contrastes sociales. Cuando me acercaba a Kiev, me daba la impresión que estoy entrando a Asunción o a Lima, o sea, una capital latinoamericana con los problemas y contradicciones de Latinoamérica. A cambio, Rusia está bastante bien. Rusia sin duda se ve como un país del primer mundo. En Rusia no se ve la miseria extrema. El gobierno ruso todavía garantiza a la población un bastante decente nivel de la protección social y es otro mundo, es otro ambiente. Yo creo que los dueños del gobierno ucraniano no podían permitir que esto suceda. Y bueno, Ucrania fue convertida en un país, no en un país, en una herramienta para provocar a Rusia, para generar este conflicto que lamentablemente les resultó generar. Los líderes occidentales como Borrell y Stoltenberg han dicho en repetidas ocasiones que la prioridad es derrotar a Putin porque el escenario de una victoria rusa es más peligroso que el riesgo de extender la guerra a los países de la OTAN. ¿Por qué el occidente está tan implicado en un conflicto local? Parece que estamos presenciando todos una especie de locura colectiva cuando los grandes políticos parecen adolescentes que están jugando estos juegos virtuales en computador y ya no son capaces de distinguir la vida real de la vida virtual. Parece que los miles de seres humanos que mueren por lado y lado dan lo mismo. Todo esto es nuestra gente. Todas estas muertes duelen. Para ellos son cifras, para ellos son estrategias y tácticas. Yo siento que nosotros ni siquiera estamos volviendo al medioevo o a las cavernas de la prehistoria. Estamos pasando a un nuevo paradigma histórico donde los poderosos ven toda la humanidad como un gran laboratorio para un experimento donde somos hormigas, ratones o microbios o con quienes se puede experimentar pensando que hay que regular la población de la Tierra y qué tal si quedará en vez de 8 millones que somos, que se queden 1 millón, porque 1 millón es suficiente para generar riquezas para cada vez menos y aumentar la miseria que es cada vez más grande, porque la población está vista por sus propios gobiernos
como fuente de problemas sociales, como necesidad de gastos sociales, los que actuales gobiernos no hacen normalmente. Así que Ucrania ahora es un laboratorio de la deshumanización que funciona muy bien por un manejo mediático muy profesional. Y está claro también que Rusia tampoco es el objetivo principal del Occidente. El objetivo no de todo el Occidente, digamos, el objetivo de los Estados Unidos, que tiene controlado a Europa Occidental, el objetivo enemigo principal es la China, porque la economía china, porque el crecimiento económico chino genera una competencia para los Estados Unidos y los Estados Unidos están perdiendo claramente. Así que desde el capitalismo neoliberal, desde la salvajada del poder actual, la única respuesta posible es la guerra. Yo pienso que los Estados Unidos pensaban que con las sanciones la economía rusa se iba a desmoronar pronto y rápidamente ganando Rusia, destruyendo Rusia, porque no se trata de sacar al señor Putin y poner a su lugar al señor Navalny, o no sé cómo lo imaginan ahí en el occidente, sino la actual derrota de Rusia en esta guerra significaría destrucción de Rusia, la pérdida de independencia rusa, que es el objetivo de Estados Unidos. ¿Para qué? Para después poder dedicarse a la China, para poder llegar a las fronteras norte de la China. Porque, ¿por qué les interesa Rusia? Porque Rusia tiene enormes recursos naturales que todavía todos no fueron explorados. Es la gran reserva de la humanidad que las transnacionales todavía no controlan por completo, y controlando los recursos de Rusia, claramente el occidente tendría fuerza para atacar a China, para competir con la China y para ganar esta guerra por el dominio mundial. Lo que está pasando en el mundo parece los primeros peores libros o películas de la ciencia ficción, pero lamentablemente desde que empezó la pandemia y lo que está pasando ahora, se están cumpliendo nuestras peores sospechas. ¿Hay Rusia una responsabilidad objetiva nel desatar de la crisis después de la guerra? Clara, yo creo que es muy difícil hablar de la objetividad porque para eso deberíamos tener toda la información que no tenemos. Toda la información, como sabemos, está manipulada por todos. Puedo dar mi opinión. Yo creo que aquí todos están responsables de esta situación. El grado de responsabilidad es muy diferente. Yo pienso que la principal responsabilidad de Rusia fue confiar demasiado en el occidente. Rusia durante décadas insistió de ser parte del mundo occidental, de ser socio del occidente. Incluso Rusia aceptaría ser socio de segunda categoría. Pero me consta que esta guerra, que este conflicto en Europa no convenía para nada a Rusia, y el gobierno ruso hizo todo lo poco que podía hacer para tratar de evitar esta guerra. Y la guerra empezó cuando quedó absolutamente claro que al occidente no le interesa ni paz con Rusia, ni algún arreglo, ni algún acuerdo, porque desde el occidente llegaron señales contundentes de un desprecio total, de la burla total de Rusia, de los rusos, porque la campaña antirrusa empezó mucho antes del 24 de febrero del año pasado, lamentablemente. Yo creo que también tenemos que entender que Rusia no es la Unión Soviética y que el actual gobierno ruso heredó el poder del gobierno de Yeltsin. El gobierno de Yeltsin era lo mismo que Zelensky en Ucrania. Y por eso, si el gobierno de Putin, yo creo que entendió muchas cosas. Putin entendió estas cosas gracias al occidente, gracias a permanentes señales del occidente. Creo que hubo mucha ingenuidad aquí antes porque muchos soviéticos no querían ver en el occidente lo que decía propaganda comunista, y tenía toda la razón, sino muchos de nosotros, incluyendo nuestras autoridades, creíamos en el cuento del mundo civilizado,
de los valores humanos, de toda esta mentira que nos vendieron los medios democráticos mundiales, y solo chocando contra la realidad. En las guerras que desató la OTAN en las últimas décadas, de hecho hoy día se cumple un aniversario de la invasión de la OTAN a Yugoslavia, que terminó con la desarticulación de Yugoslavia. Solo así a porrazos los rusos estaban aprendiendo que no se puede confiar en el occidente. Así que claro que la responsabilidad de todos, Rusia cometió y cometerá muchísimos errores. Rusia no es perfecta. En Rusia hay bastante contradicciones y problemas internos, pero el beneficiario de esta guerra, el autor intelectual de esta guerra y quienes hicieron todo para hundir Ucrania de sangre son sus aliados occidentales y sobre todo los gobiernos demócratas de los Estados Unidos que supieron tomar la iniciativa, controlar el gobierno ucraniano y su ejército y provocar esta tragedia. Sin duda estamos viviendo una gran tragedia y ni aquí en Rusia y en ninguna otra parte del mundo nadie está disfrutando ni nadie está alegre por lo que está sucediendo. Hubo un'Ucraina che votò a Yanukovych nel Partito Comunista nel 2010. Hay un'Ucraina che llevó de la plataforma opositora de Medvedchuk a ser la segunda fuerza del país y se siente cercana al mundo ruso. ¿Qué fue de ella? ¿Dónde está? Yo pienso que el pueblo ucraniano, igual que el pueblo ruso y todos los pueblos de la ex Unión Soviética, tienen una enfermedad que podríamos definir como el infantilismo político. Son pueblos muy ingenuos, poco acostumbrados a los eficientes medios occidentales. También poco acostumbrados a la discusión política porque en la Unión Soviética no hubo la discusión política, lamentablemente. En la Unión Soviética había muchas cosas buenas, habían enormes logros humanistas, sin duda, pero lamentablemente la gente común no participaba en la política y esta ingenuidad, este infantilismo político se heredó a sus hijos y a sus nietos, que ahora cosechan la consecuencia de todo esto en los países postsoviéticos. En Ucrania, antes de Maidán, los primeros años de la supuesta independencia ucraniana, aunque nunca Ucrania estuvo más dependiente que en los tiempos de su independencia, el movimiento de izquierda, verdadero movimiento de izquierda prácticamente no existía. Existía un grupo comunista que se consideraba de izquierda, un grupo socialista que se consideraba de izquierda, pero yo creo que no es necesario explicar estas cosas a los europeos porque ellos saben la diferencia entre los partidos que dicen ser de izquierda y la verdadera izquierda que es mucho más escasa. Lo que pasa es que cuando triunfan las ideas de perestroika y cuando el occidente nos vende esta idea de la civilización, del capitalismo humano, en lo que cría la mayoría absoluta de los soviéticos, la izquierda no se veía como una alternativa y también toda esta parte burocrática de los partidos comunistas, que era parte del poder en la Unión Soviética, no era gente de firmes convicciones ideológicas y no han logrado construir ninguna alternativa, ninguna mirada ideológica interesante. Estaban en una profunda estagnación. Los demás partidos políticos que son de derecha eran más novedosos, eran más activos, tenían apoyo mediático de sus hermanos mayores del occidente, así que han sido más hábiles mediáticamente, más eficientes. Pero partamos de que en Ucrania antes de Maidán no existía izquierda. La derecha era de estos partidos del poder siempre que no se define ni de derecha ni de izquierda, mucha demagogia, la gente tampoco apoyaba masivamente estos
partidos y así aparecían los personajes populistas. Y la guerra era entre los populismos que representaban diferentes grupos económicos de Ucrania, el occidente y Rusia. O sea, no era una lucha política interesante porque detrás no hubo ningún proyecto social. Con la única excepción, la única fuerza joven, viva, activa y que siempre estaba en crecimiento eran los grupos de la ultraderecha, de Pravý Sektor, sector de derecha, una UNSO, todos estos grupos basados en la ideología nazi, que sus antecesores políticos eran aliados de Hitler en Ucrania, pero ellos eran jóvenes, eran activos, tenían objetivos muy claros y aprovechando la ignorancia política, porque con las reformas educacionales después de la caída de la Unión Soviética, el nivel de la educación de nuestros pueblos ha bajado mucho, los niños dejaron de aprender historia y los adultos estaban confundidos con tantos medios democráticos que decían que Stalin es igual a Hitler o incluso peor que Hitler, que el comunismo y fascismo es prácticamente lo mismo y todo esto. La gente estaba profundamente confundida y por eso votaba no por el mejor postor, sino por el mejor impostor. No sé si entiende esto en italiano, pero fue una situación muy triste, muy dramática y muy compleja. Y justamente por eso Ucrania se vio por el occidente como un terreno para este experimento, para el laboratorio de Maidán, porque los gobiernos ucranianos de Ucrania independiente anteriores eran gobiernos oligárquicos, capitalistas, burocráticos, que no tenían absolutamente nada que proponer al pueblo ucraniano, pero no eran locos y no querían guerra con Rusia. Todo lo contrario, ellos conservaban ciertas relaciones económicas y todo tipo de relaciones con Rusia porque entendían perfectamente que es el mismo pueblo, que la economía ucraniana depende absolutamente de la economía rusa y cualquier movimiento brusco significaría un desastre. Para eso había que organizar un golpe de Estado, el Maidán, y llevar al poder las fuerzas radicales ultranacionalistas en alianza con ultraneoliberales que podían destruir toda esta realidad y resetear toda la historia ucraniana, porque después, a través de los medios bajo su control, a través del Servicio de Seguridad Nacional, SBU ucraniana, bajo completo control de la CIA, reformatear todo el discurso, decir que Ucrania no tiene nada que ver con Rusia, que los rusos ni siquiera son esclavos, son unos salvajes todos, y nosotros son parte de la humanista, ilustrada y desarrollada Europa. Este era el discurso y siento que en gran medida lo han logrado. Desde el pasado mayo, Zelensky ha puesto fuera de ley todos los partidos de la oposición, incluido el Partido Comunista. ¿Cuál es ahora la condición de los miembros de estos partidos, de los comunistas y de los antifascistas en Ucrania? ¿Son perseguidos? Decir que son perseguidos, Clara, es no decir nada, son cazados, es una cacería de los seres humanos en todo el país. Por suerte, el gobierno ucraniano es muy corrupto, sus organismos de seguridad son muy corruptos, cazando a la gente para meterla presa para que no salgan nunca más, asesinando a la gente. Ellos no olvidan de su interés personal y muchos se logran salvar pasándole toda la plata que tienen o vendiendo el carro, por ejemplo, y pasando la plata. O sea, se hacen este tipo de arreglos. O puedo decir que aunque las leyes ucranianas prohíben la salida de los hombres menores de 60 años del país, porque necesitan a toda la población masculina ucraniana como carne de cañón, los ciudadanos ucranianos que tienen
entre 5 y 7 mil dólares para pagar. Pueden pagar arriesgando todo y por esta plata se puede salir ilegalmente del país. Muchos han salido así. Pero acordemos que 5 o 7 mil dólares en Ucrania es muchísimo dinero, porque Ucrania, mucho antes de la guerra, ya fue reconocido como el país más pobre de Europa, donde la situación se empeoraba. Pero la cacería de brujas, las persecuciones políticas en Ucrania empezaron muchísimo antes. Y curiosamente, con el gobierno de Poroshenko, que parecía más nacionalista, más duro, más partidario de la guerra, era mucho más suave, era mucho más blando que con el gobierno de Zelensky, que se perfilaba como presidente de la paz. O sea, los ucranianos votaron primero por Poroshenko en las elecciones porque Poroshenko prometió la paz y una solución pacífica del conflicto en Donbass. Poroshenko no cumplió nada, se convirtió en partidario de la guerra y después aparece Zelensky criticando a Poroshenko por ser guerrerista, se presenta como presidente de paz y por eso los ucranianos obviamente en gran masa votan por Zelensky. Yo creo que con Poroshenko quizás esta guerra no sería tan posible o no sería tan fácil, porque a diferencia de Zelensky, Poroshenko es un político mucho más experimentado y tenía sus propias ideas y tenía sus propias opiniones. A cambio, Zelensky es una marioneta 100%, es una tabula rasa que podía ser llenada con cualquier discurso y ahora es manejado 100% por los que deciden los destinos de Ucrania. El pueblo ucraniano ya a partir de la elección de Zelensky con cierre de los medios de comunicación, ni siquiera independientes, ni siquiera de izquierda, sino todos los medios de comunicación que se atrevían a criticar al gobierno, el pueblo ucraniano ya no tenía ningún canal legal, ningún canal para pronunciarse, para cambiar su poder y todo. La democracia ucraniana es tan falsa como la democracia colombiana en la época del presidente Uribe. Es un clarísimo circo que muchos que dicen ser de izquierda en Europa no quieren ver. Yo no creo que no quieren ver. Creo que lo saben perfectamente. Estamos hablando de una trampa, de un cinismo sin límites, porque decir que en Ucrania y en Rusia hay grupos fascistas en todos los países, no es cierto esto. Yo ahora vivo en Rusia. Aquí no hay grupos fascistas ni en la calle ni nada. Incluso aquí la propaganda del fascismo es perseguida y al cambio los grupos de izquierda están actuando con bastante libertad. No son fuertes, pero no hay persecuciones políticas comparables con lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania, si tú salías con ose martillo en una chapita, en un gorrito y todo, primero te podían moler a palos en la calle los paramilitares ucranianos de los grupos nacionalistas. Y después te metían a la cárcel porque había una ley que prohibía la propaganda de comunismo y fascismo, con la diferencia que por un ose martillo o la bandera roja te meten a la cárcel y gran parte, no todos, pero gran parte de los militares ucranianos, gran parte de los activistas políticos ucranianos ahora están abiertamente usando las esvásticas y las banderas con simbólica de SS, aparte de la destrucción de todos los monumentos a los soldados soviéticos que liberaron Ucrania del fascismo. Así que no ver esto es un cinismo sin límites. Y Clara, volviendo un poquito a tu pregunta, que a mí también me preocupa mucho, de por qué, dónde está Ucrania antinazi, dónde está Ucrania que estaba a favor de buena relación con Rusia. Yo creo que esta Ucrania existió antes de la guerra, era más que la mitad de la población, a pesar del lavado del cerebro, a pesar de un discurso antirruso 24 horas al día. No era discurso anti-Putin, era discurso antirruso.
Eso es importante subrayar. Yo creo que ahora están perseguidos simplemente. ¿Quién en Ucrania ahora puede expresar sus ideas libremente? Por otra parte, toda la Ucrania prorrusa no esperaba que Rusia iba a empezar primero. O sea, era una sorpresa para todos nosotros. Así que muchos estuvimos las primeras semanas en un shock, porque no, una vez más nos equivocamos. En nuestros pronósticos, una vez más, no se cumplió nada de lo que pensábamos y muchos se sintieron engañados o traicionados, todo esto, los ucranianos prorrusos y todo esto. Y además, cuando tú estás viviendo en situación de la guerra, cuando del otro lado llegan misiles, cuando la guerra es guerra, hay víctimas civiles, pasa todo esto, los reclutados al ejército ucraniano jóvenes se mueren en esta guerra. Claro que la gente está tomada por sus sentimientos y yo no puedo juzgar a la gente por eso. Se entiende perfectamente. Pero viviendo en Rusia yo puedo testificar que aquí en Rusia nadie está celebrando esto. Es muy, muy, muy doloroso para los rusos porque aquí en Rusia la gran mayoría de las familias, de las personas, tienen familiares, tienen amigos en Ucrania. Es un dolor absoluto para todos nosotros. Por otra parte, nosotros entendemos que el fascismo del gobierno de Zelensky no es algo inventado, eso es real. Y si Rusia realmente no hace algo, yo no sé qué más se podría hacer. No me gusta la guerra, pero yo no sé qué más se podría hacer en estas situaciones reales. Sin acabar con el fascismo en Ucrania, Rusia, no solo Rusia, toda la humanidad tendría aquí en esta región una bomba de tiempo que temprano o tarde explotaba para todos.